Vamos a esperar un rato que retornen sus compañeros. Están retornando. Están retornando. Estamos con 41 asistentes hasta ahorita. La verdad que no me fijé cuántos eran antes, pero más o menos ese es el número. Bien, entonces ya estamos. Compartir esto. Bien, entonces les decía. Entonces, esos fueron los principales aspectos. Vamos a mirar algunos de ellos ahorita, en estos próximos minutos, hasta que todo el mundo termine, y de ahí vemos lo de la asistencia, ¿ya? Entonces, estos fueron los principales. ¿A qué se refería análisis del trabajo y estudios de tiempo y movimiento? Estos fueron los principales aspectos que contempló la organización racional del trabajo. Muy importante saberlos, muy importante saberlos. Entonces, uno fue el análisis del trabajo y el estudio de tiempos y movimientos. ETM es estudios de tiempos y movimientos, ¿de acuerdo? ETM es estudio de tiempos y movimientos, ¿no? Ese fue uno de sus principales análisis o aspectos que consideró la Organización Racional del Trabajo, ORT, Organización Racional del Trabajo, ¿no es cierto? ¿Cómo procedió? Lo que les conté, ¿no es cierto? El proceso de fabricación, ¿no es cierto?, de producción. Frederick Taylor, de modo muy inteligente, porque antes, como se desarrollaba de forma empírica, los trabajadores hacían como ellos pensaban, y la administración, ¿no es cierto?, no tenía organización en su desarrollo, en el desarrollo del trabajo. Y tenía todólogos, o sea, operarios que hacían de todo, ¿no es cierto? Eso era de alto costo. ¿Por qué? Porque el trabajador hacía, imagínense, cientos de trabajadores hacían su trabajo de acuerdo a lo que mejor pensaban, ¿no es cierto? Apaguen por favor los micrófonos todos, por favor, pónganlo en silencio. Gracias. Entonces, antes en las industrias, ¿no es cierto? Estamos hablando del siglo pasado, a principios del siglo pasado, 1800, a principios de 1900, las industrias que fueron desarrollándose grandemente después de la revolución industrial, ¿no es cierto? Grandes conglomerados de personas vinieron a las ciudades y comenzaron a crecer las demandas, ¿no es cierto?, de productos, de vestimenta, de alimentos, de utensilios, maquinarias, ¿no? Entonces, las empresas que eran pequeñas en ese entonces comenzaron a crecer, los talleres que eran pequeños y eran operados por pocas personas tuvieron que fusionarse y comenzaron con eso a crecer y aparecer las industrias, las fábricas, y al haber tanta demanda, ¿no es cierto?, se necesitaba producir en grandes cantidades, ¿no es cierto? Entonces, por eso se comenzó a estudiar la mejor forma de disminuir los costos, ¿no? Los costos, hacer más eficiente el trabajo, ¿no? Para disminuir los costos y tener mejores resultados, aumentar la producción, ¿no? Entonces, Frederick Taylor, de forma muy inteligente, miró y estudió cada uno de los procesos de fabricación o de producción y los descompuso, quiere decir que los dividió, de ahí aparece la división del trabajo, los dividió esos procesos en pequeñas tareas. Entonces hizo una descomposición de esos procesos, ¿no es cierto? La descomposición de cada tarea en una serie ordenada de movimientos más sencillos. Quiere decir que cada parte del proceso,
¿no es cierto? Estableció y estudió cada una de esas partes de las tareas, ¿no es cierto? Y estableció una forma científica más sencilla y especializó a los trabajadores en esa tarea, ¿no es cierto? Entonces, con eso, con eso, ¿no es cierto?, determinó lo que se llamó el tiempo estándar, ¿no es cierto? Mediante cronómetro, usando el cronómetro, determinó el tiempo medio necesario para cada tarea. El tiempo medio, el promedio, ¿no es cierto?, que debería realizarse cada una de las tareas. ¿Por qué hizo eso? Porque al determinar el tiempo medio, que después fue el tiempo estándar, ¿no es cierto?, de cada una de esas tareas, entrenó al operario que realizaba idealmente esa tarea, que tenía las condiciones físicas, porque no solamente, y lo vamos a ver después, no solamente midió el trabajo y analizó el trabajo, sino en el análisis del trabajo midió y estudió las condiciones físicas. ¿Para qué? Para seleccionar a las personas que de acuerdo a su condición física podían hacer de mejor manera cada una de las tareas, ¿no? El ejemplo, nuevamente, el que mejor serruchaba o el que mejor martillaba, el que mejor armaba, ¿no es cierto? Entonces, esas eran tareas, ¿no? Eran tareas. Y encontró, buscó a cada trabajador y lo especializó en cada tarea. Para eso determinó la medición del tiempo en base a cronómetro. Y el tiempo ideal, ese fue su tiempo estándar. Y entrenó al trabajador para que realice esa tarea de la misma manera y en el tiempo estándar establecido, en el tiempo promedio establecido, ¿no es cierto? Y luego que estableció esa forma científica, lo replicó. Cada trabajador que tenía que serruchar, por ejemplo, la madera, replicó, ¿no es cierto?, decenas de serruchadores para poder masificar la producción, ¿no es cierto?, y los entrenó para que ellos hagan y muevan sus brazos y en el tiempo determinado, medio, ¿no es cierto?, el serruchado de la madera, como ejemplo. Entonces, ¿cuáles eran los objetivos, no es cierto?, del estudio de tiempos, ¿por qué hizo ese análisis y estableció los tiempos, no es cierto?, las formas, el trabajo ideal, este trabajo estándar y los tiempos estándar? ¿Para qué? Para eliminar los desperdicios, ¿no es cierto?, del esfuerzo humano. Ese entonces, como digo, no habían máquinas, ¿no es cierto? Entonces, el esfuerzo humano, disminuir el desperdicio. Al disminuir el desperdicio del esfuerzo humano, no solamente que disminuía costos en tiempos, entonces se hacían más rápida y de mejor manera las cosas, porque especializó, sino que también eliminó, disminuyó la fatiga del trabajador, ¿no es cierto? La fatiga es un esfuerzo innecesario. Adaptó al obrero a la tarea, lo que les decía, ¿no? Entonces, hizo un análisis de las condiciones físicas de la persona ideal para serruchar, en el ejemplo, la madera, y después, para poder replicar, ¿no es cierto?, encontrar otros serruchadores de madera, estudió la condición física y buscó y seleccionó a esas personas que tenían esa condición física para que se conviertan en serruchadores. Entonces, era que el trabajador tenía que adaptarse a la tarea y no al revés. Cuando estudiemos otras teorías van a ver el enfoque es completamente distinto a la propuesta de Frederick Taylor. Pero en ese entonces la mirada de Frederick Taylor era que el trabajador debía adaptarse a la tarea, ¿no es cierto? Adaptarse a la tarea. Todo esto que estamos estudiando, estas teorías, y por qué se van a estudiar las 5 variables de la teoría general, sobre las cuales se basa la teoría general de la administración, es para que los administradores, ustedes, futuros administradores, ¿no es cierto?, en las organizaciones, conozcan las distintas opciones, las distintas propuestas, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que dado su momento ustedes puedan, ¿no es cierto?, adaptarlas, esas teorías, en la realidad en la cual ustedes van a estar trabajando. Entonces, por eso es tan importante conocer, ¿no es cierto?, en este caso, el estudio de tiempos y movimientos, ¿no es cierto?, como elemento fundamental. ¿Para qué? Para eliminar los desperdicios, disminuir los costos, mejorar la producción, ¿no es cierto? Y
a través de la establecimiento de los tiempos ideales de las personas que en sus condiciones físicas eran las ideales, vale el término otra vez, estableció los entrenamientos para mejorar esa ejecución, ¿no es cierto?, de esa actividad, ¿no es cierto? Y mejorar o aumentar la especialización de las actividades. Cada persona se hizo especialista en la tarea que realizaba. Los serruchadores se hicieron especialistas en solamente serruchar porque esa era su tarea, ¿no es cierto? Y tenían que hacerla en el tiempo y de la forma como les enseñaban en el entrenamiento, ¿no? Y con eso establecer normas, ¿no es cierto?, de cómo ejecutar los trabajos, ¿no es cierto? Eso fue uno de los aspectos que consideró Frederick Taylor eh, en lo que dominó organización racional del trabajo. Nos vamos a quedar aquí porque quiero que los otros aspectos son muy conectados al primer aspecto, que el principal, ¿no es cierto?, el análisis del trabajo y el estudio de tiempos, movimientos, para poder cerrar esta parte del estudio de la teoría de la administración científica. ¿Tienen alguna pregunta? Este es el código, ¿lo ven? Este es el código para que tomen su asistencia. Por favor, todos ingresen a aula virtual, a la pestaña asistencia, y en la P, cuando aprieten la P, les va a pedir, como siempre, el código. Este es el código, por favor. Estamos con 50 participantes ahorita. Un buen número. Todos, por favor, pongan su asistencia. ¿Alguna pregunta hasta acá? Sobre el tema que hemos hablado. ¿Se entiende lo que significó el estudio de tiempos y movimientos? ¿Y por qué Frederick Taylor, cuál fue su objetivo? ¿Qué buscaba? Ojalá que las cosas mejoren y podamos, al final quizás de la materia, si es que ya estamos operando en la universidad, poder visitar una industria y ahí mirar físicamente lo que estamos hablando hoy del estudio de tiempos y movimientos, ¿no? Especialmente en una fábrica. Se ve claramente la distribución, por ejemplo, el layout se llama, la distribución de las máquinas, la ubicación de los puestos de trabajo y cómo de forma ordenada, pensado racionalmente, ¿no? La organización racional de esa industria, ¿no es cierto? Cómo se ve la ubicación y la medición, seguramente producto de la medición de los tiempos y los movimientos, cómo se ubican esas máquinas y los puestos de trabajo, ¿no? Dicen una consulta. Luis Sobre 1006, la pónganle asistencia, hoy, pónganle hoy, y ahí va a salir 6, estamos hoy día 6 de abril, no estamos 3 de abril. No. Ya creo que Lisa, disculpe, ¿dónde aparece para lo de la asistencia? ¿Usted es la primera vez que viene? Es la segunda, pero es que no me Bueno, aparece ahí. pero tiene que ir, entró a aula virtual. Sí, sí. Ok, cuando entra a la aula virtual, a la materia, ahí va a haber una pestaña que dice asistencia. ¿La ve? No, ahorita la busco. Estoy en eso. Ah, debe ser su primera vez porque ya los que han estado acá saben cómo entrar. dicen, pero hay dos del 6 de abril. No hay dos. Sí, Lisa, hay dos. No hay dos. Ahorita voy a ver.
A ver, te voy a salir aquí. Un ratito, voy a salir. Está bien, solo da en uno. No da para presentar en los dos. Es uno solo. Un momentito. Sí, salían dos, pero hay que tachar en uno nomás. Y al momento de tachar ya no te deja tachar en el otro. MD. A ver. ¿Y se me puede enviar otra vez el código, por favor? Disculpe. El código. Es MDSX9M. Sí. Por algún motivo habían dos controles, no importa. Pónganle en la que puedan. O sea, por algún motivo se ha duplicado esto. Listen, ¿puede dar el código? M, todo minúscula, ¿no? M, D de dedo, S de Sofía, X, 9, M, M, ¿no? Dicen también los demás días están duplicados. Ya lo voy a corregir eso, ¿ya? Gracias. Ya. Lo voy a corregir, no sé por qué se ha duplicado, parece que 2 veces habré apretado. Y eso debió ser. Listo, ya pude el mío. Ahí está el código. ¿Listo? Bueno, jóvenes. Si no hay preguntas más, Listo, Listen. nos vemos el día miércoles. Vayan avanzando en su control de lectura, por favor. ¿Por qué hacen eso? Dejen de hacer eso, jóvenes. Ok, jóvenes, si no hay más, nos vemos el miércoles. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego, Listen. Chao, que estén bien. Gracias, Listen. Chao, chao.